salía 30. Entonces, ¿qué se utiliza para enfriar el aceite? En nuestro caso utilizamos el agua, ¿cierto? Que esta fluye a 2 kilogramos sobre segundo y tiene una temperatura de entrada de 20. Su calor específico es de 4.2 kilojoules sobre kilogramo Kelvin y me permite evaluar las diferentes, ¿cierto?, alternativas que tenemos de intercambiador, que ahorita se los voy a mostrar, y seleccione pues el mejor intercambiador, perdón, seleccione el mejor intercambiador basándose en las tablas que les mostraron mis compañeras, que son las tablas de costo y que me relacionan con la capacidad del calor y el diferencial de temperatura. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar qué tipo de intercambiador nos sirve. Entonces, como podemos observar, nuestro ejemplo está trabajando a una presión de 3 megapascales. Entonces, buscamos en las tablas, ¿cierto? Y encontramos que solamente nos sirven los de tubos y coraza y doble tubo, que sea tubo liso o con aleta. ¿Por qué? Porque estos pueden trabajar a una presión de 30.7 megapascales, o sea, su máxima presión es hasta ahí, ¿cierto? Mientras que para los intercambiadores de placas con empaques es de 1.6, lo cual es menor, entonces no me serviría, y tampoco para los intercambiadores con espirales ni el calor de ni el intercambiador de calor de láminas, y el intercambiador de placas pues quedaría justo. Bueno, ya una vez identificado mi tipo de intercambiador que pues, podemos utilizar a estas condiciones, ¿cierto? Bueno, les voy a hablar más que todo un poquito de los intercambiadores de tubo y coraza. En cuanto a los intercambiadores de tubo y coraza, ¿cierto? Como podemos observar acá, el tubo es como la rayita que está acá como en negrilla, que no está como punteada, ¿cierto? Que en donde entra el fluido A. Y la coraza es como el recuadro. ¿Qué es lo que sucede? Estos tipos de intercambiadores se caracterizan por ser multipaso, es decir, que pueden pasar múltiples pasos cuando se está transportando estos flujos. En el primero, nosotros encontramos, este es de coraza, ¿cierto? Y de tubo, donde este es de un solo paso. ¿Por qué? Porque acá no hay un cabezal que me desvíe el fluido y de tal manera pues no hay un doble paso. Acá es como un paso directo, tanto por arriba como por abajo. Entonces acá podemos tener flujo paralelo y contraflujo. En el caso de intercambiadores, pues en que este se caracteriza por ser de doble paso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cabezal, ¿cierto? Este cabezal al extremo lo que hace es que evita, pues hace que se redireccione, ¿cierto? El flujo, ¿cierto? Y miren que el fluido B no presenta ningún cabezal, por decirlo así. Entonces, eso sería un solo paso, y para el caso del tubo serían dos pasos, que es que me redirecciona el flujo. En el caso de la imagen que tenemos al otro lado, ¿cierto? Aquí, miren que prácticamente tenemos, dice 4 pasos, tenemos 2 cabezales. Entonces, entra 1, sale 2, entra 3 y sale 4. Son 4 pasos. Mientras que para el 2 pasos, que sería la coraza, que sería el rectángulo, entra 1, ¿cierto? Pasa por acá y sale 2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Vamos a utilizar la relación que les comentaba mi compañera en las tablas, que sería la cantidad de calor sobre el diferencial de temperatura media. En este caso, nosotros lo primero que vamos a hacer es, bueno, ya identificamos nuestro intercambiador de calor y vamos a hallar la carga de calor, que sería el flujo másico por la capacidad calorífica con el diferencial de temperatura, que eso es una fórmula, pues, fórmula básica, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hallar? Vamos a utilizar, ya una vez hallada la cantidad de calor que tenía pues mi aceite, necesitamos hallar la temperatura de salida del agua, y lo utilizamos pues despejando a partir de esta misma ecuación. ¿Qué es lo que sucede?
nosotros utilizamos, para poder hallar la relación y utilizar las tablas que les habían mostrado mis compañeras, necesitamos hallar la diferencia logaritmática de la temperatura. ¿Por qué se utiliza esta diferencia media logaritmática? Porque esta puede determinar la fuerza impulsora efectiva para la transferencia de calor entre dos fluidos, cuando sus temperaturas pues varían a lo largo del intercambiador, ¿cierto? Entonces, más que todo es logaritmática porque se considera que el cambio de la temperatura no es lineal. Sin embargo, cabe recalcar que esta temperatura logaritmática tiene ciertas limitaciones, ¿cierto? Porque esta solamente se puede aplicar a intercambiadores de flujo paralelo o contracorriente. O sea, sería estos tipos de intercambiadores que es de un solo paso. Pero, por ejemplo, para configuraciones más complejas como el tubo de coraza, ¿cierto? Que les expliqué, o el de flujo cruzado, ¿cierto? En el caso de que el tubo de coraza tenga múltiples pasos, o en el flujo cruzado, ya tenemos que utilizar un factor de corrección, que es este de acá, que más adelante se los voy a explicar. Entonces, utilizamos pues ese factor de corrección para estimar bien la temperatura a la cual está saliendo pues, mi fluido, ¿cierto? Porque por las condiciones eso me lo altera. Entonces, en cuanto a esto, bueno, ¿cómo vamos a hallar ese factor de corrección? ¿Cierto? Lo que vamos a hacer nosotros, pues ese factor de corrección, más que todo, lo que nosotros tenemos que hallar son los valores P, ¿cierto? Y los valores de R2, que P son las específicas, la efectividad térmica y R son la relación de las capacidades térmicas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues hallamos P y R con respecto a las temperaturas. Entonces, en nuestro caso, P, acá, esta es la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada del agua. Este T de acá sería la temperatura de entrada de mi aceite menos la temperatura de entrada de mi agua. En caso de la efectividad térmica, que sería R, ya restamos, pues hacemos la diferencia de temperaturas de la temperatura de entrada de mi aceite de 70 menos 30 y la de abajo que sería la del agua. Entonces, como tal, nosotros necesitamos hallar esta diferencia este diferencial de temperatura media, ¿cierto? Que es como la real, la temperatura real de acuerdo a las condiciones en las que estoy trabajando. Lo multiplicamos por el factor de corrección y bueno, listo, ya hallamos mi P y mi R. Y entonces, ¿eso para qué me sirve? Ay, bueno, ahí. Entonces, nosotros tenemos estas gráficas, estas son las del libro de transferencia de calor del Hewitt, donde nos muestra este tipo de gráficos que lo podemos utilizar específicamente para intercambiadores de calor de doble paso de tubo y coraza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el eje X nosotros presentamos nuestro P, que sería la efectividad térmica, que ya los calculamos, que nos dio 0.096, yo la aproximé a 0.1, ya que pues el rango es como muy confuso, y R son las líneas que se ven acá. Entonces, yo tracé mi punto, ¿cierto? En mi eje X con respecto a P y ya lo crucé, ¿cierto? Con el eje X, B, el eje Y, que en el eje Y nosotros podemos encontrar nuestro factor de corrección. Bueno, entonces, una vez yo hallo, ¿cierto? Mi factor de corrección, ya podemos hallar pues la temperatura real, porque lo multiplicamos acá en este caso por la temperatura que nosotros hallamos de la media logaritmática, ¿cierto? Por mi factor de corrección y esta es como mi temperatura media en la cual voy a utilizar en las siguientes tablas. Bueno, entonces hago la relación de la cantidad de calor de mi aceite sobre la temperatura media, ¿cierto? Y este valor lo podemos encontrar en las tablas que comentó mi compañera.
Y en este caso, este es para el caso de el intercambiador de tubo y coraza, pero también yo había comentado que podemos utilizar el intercambiador de doble flujo. En el intercambiador de doble flujo, el flujo puede ir a pues va a contracorriente, que quiere decir que es puro, ¿cierto? O sea que ahí no necesitamos, ahí podemos decir que la diferencia logarítmica de temperatura logarítmica es igual a la media, porque ahí no necesitaríamos el factor de corrección, ¿cierto? Porque tenemos un flujo paralelo puro y uno de contracorriente puro. Entonces, por lo tanto, ahí nuestro factor de corrección es igual a 1. Entonces, pues acá hacen la comparación entre los dos intercambiadores. Bueno, entonces una vez, ¿cierto? Ya estimada mi relación, nosotros vamos a ir a las tablas. En este caso, nosotros pues vamos a estimar, ¿cierto? El valor, vamos a suponer el valor del costo 1 para pues la relación de la cantidad de calor sobre la transferencia media de temperatura y el costo 2, ¿cierto? Para esta relación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Muchas veces nosotros no podemos encontrar pues esta relación que a nosotros nos dio 1834, entonces hacemos la interpolación logarítmica que les comentaba mi compañera. Entonces, aquí, bueno, esta es la fórmula, entonces indicamos la concentración B del costo 1 y el costo 2, ¿cierto? Con respecto a mi relación, ¿y qué es lo que voy a tener? En el tubo de coraza voy a tener que el costo es de 2.46 porque aplicamos, bueno, cabe aclarar que en la tabla, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a ver nuestra relación, que es lo que nosotros calculamos, ¿cierto? Con la temperatura media y la cantidad de calor. En esta columna que ven acá, tenemos el lado del fluido frío, que es pues el fluido con el que estamos enfriando en nuestro intercambiador de calor. Y toda esta tabla de acá, bueno, pues sí, estas columnas que están acá son las de mi fluido caliente. En cuanto acá al parámetro, esta es la constante del coeficiente de transferencia de calor global y el costo. Entonces, yo sé que yo tengo un fluido frío de agua, ¿cierto? Que estamos utilizando el agua para enfriar mi aceite que presentaba una alta viscosidad. Entonces, el costo 1 me dio 2.46 en una relación de 1000, ¿cierto? Para una relación de 5000, nuestro costo, ¿cierto? Veo el agua que estoy utilizando y el líquido y nos dio un costo de 0.94. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a utilizar nuestra interpolación logarítmica, vamos a utilizar los costos hallados en la tabla y con eso puedo hallar el costo pues, que tenemos a esta relación, porque no la podemos encontrar específicamente directamente en nuestra tabla. Ya para el caso del tubo, podemos observar acá que los costos, tanto para la relación de 1000 y de 5000, es el mismo. Entonces, al momento de calcular los costos para mi intercambiador de calor en el tubo y coraza, multiplicamos el que hallamos con la interpolación logarítmica y por la relación. Y ya para el caso de el doble tubo, tenemos el mismo costo, ¿cierto? Por la relación que nosotros hallamos y ya podemos observar que el intercambiador más económico que podemos encontrar sería el de doble tubo. Pues ya estas son como las tablas que vamos a tener. Bueno, esta es la tabla del intercambiador de doble tubo sin aletas, ¿cierto? Y ya.
Buenos días. Ya para el ejemplo 4.2 es algo un poco más sencillo, debido a que esta es la selección de un intercambiador de calor para un proceso que lleva agua. Entonces, eh, en este ejercicio se busca, como ya lo dije, seleccionar el tipo de intercambiador de calor más económico para enfriar un flujo de agua de proceso que entra a 120 grados y debe salir a 40. El fluido de enfriamiento, el cual también es agua, entra a 20 grados y sale a 100. También se dice que ambas corrientes tienen la misma velocidad másica, que es de 40 kilogramos por segundo. Y además, la capacidad calorífica específica del agua es de 4.2, lo que indica que cuánta energía se necesita para elevar un Kelvin, la temperatura de un kilogramo de agua. La presión también en todo el ejercicio, pues en todo el proceso es de 5 bar, y esto nos ayuda a analizar que cualquier tipo de intercambiador se puede considerar en estos momentos, es decir, el de tubos y coraza, el de doble tubo y el de placas empaquetadas. Entonces, primero que todo, se debe calcular el calor transferido usando la ecuación del calor, del calor sensible, la cual está allí, donde la Q pues, es el calor total intercambiado, la M el flujo másico, el CP pues la capacidad calorífica específica, T in, como dice ahí, es la temperatura de entrada y T out, la de salida. Simplemente se hace el reemplazo de los valores y nos da un total de 13.40. Qué pena. Ay, qué pena. Gracias por avisarme. Eh, ok, entonces también se hace la diferencia de temperatura media logarítmica, en donde se logra ver que es constante entre los extremos del intercambiador. Entonces se puede decir que es simplemente 20 Kelvin. Eso se debe a que el intercambiador opera en condiciones casi ideales de flujo contracorriente simétrico. También se mira en los valores de las constantes de diseño R y P que se utilizan para determinar la configuración óptima del intercambiador. Entonces, R nos compara cuánto se enfría el fluido caliente respecto a cuánto se calienta el fluido frío.
Y P indica el avance térmico, por decirlo de alguna manera, del fluido frío dentro del perfil de temperaturas. Los valores que nos da es de 1 y de 0.8, y con esto se consulta un gráfico de corrección en donde se logra concluir que no es viable un intercambiador de tubos y corazas con múltiples pasos. Por tanto, se debe o se pretende usar un diseño de flujo contracorriente puro. Ya luego podemos entonces calcular la razón térmica del proceso. Esta se hace mediante o a partir de la carga térmica y la diferencia de temperaturas. Simplemente se reemplazan los valores y nos da uno de 6.72 por 10 a la 5 watts sobre Kelvin. Entonces, esto nos representa la eficiencia de uso de la diferencia de la temperatura para transferir calor, y pues es fundamental también para estimar el tamaño y el costo de estos intercambiadores. Entonces ya con esto calculado se puede realizar la evaluación económica a partir del método C y de esta razón ya calculada. Entonces, acá el método C nos sirve para estimar el costo del intercambiador según la capacidad térmica requerida. Entonces, el valor C es un costo relativo en libras esterlinas por unidad de transferencia térmica y se consulta en las tablas de la 4.2 a la 4.4. Entonces, acá está como la sección donde nos dicen los costos específicos y donde se logra como interpolar esos valores. Entonces, ahí podemos ver que para el de tubos y corazas el costo es de aproximadamente 34.809, el de doble tubo de 93.408 y el de placas recubiertos de 11.289. Para concluir, entonces, se ve claramente que el intercambiador de placas con empaques es significativamente pues, más económico que las otras opciones, debido a que este tiene un costo alrededor de un tercio del intercambiador de tubos y corazas y una octava parte del de doble tubo. Eh, si no hay restricciones de mantenimiento, presión o materiales también, esta opción representa la mejor solución desde el punto de vista técnico y económico. Entonces, en conclusión, también se puede decir que este ejercicio ilustra cómo la comparación entre rendimiento térmico y costo de inversión permite seleccionar racionalmente pues el tipo de intercambiador de calor más adecuado para un proceso industrial. Y listo, profe. Muchas gracias, muchachos. Ya, ya terminamos. Ah, bien, listo. Bueno, hoy se terminó rápido. Bueno, si tienen preguntas, inquietudes de toda esta parte de selección de intercambiadores de calor y del método para seleccionar los intercambiadores de calor, la selección inicial y después el cálculo de costos según las tablas. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Bueno, yo veo que había algunas, algunos de los ejemplos que hicieron unas proyecciones adicionales a las que tengo ahí en el curso. Entonces, por favor, me las envían para colocarlas ahí en la página. Ah, listo, profe. Yo, Sí, María Paula, sobre sí. todo María Paula, ahí mejoró bastante ese aspecto con ilustraciones. Ah, listo, profe. Yo te las envío al correo o Sí, me las envías al correo si me haces el favor. listo, profe. Yo te las envío. Bueno.
Listo. Entonces, si no hay más preguntas, pues ya ahí terminamos el tema del día de hoy. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. listo. Bueno, Gracias, profe, hasta luego. hasta luego. Bien, chao Muchas pues. gracias. Hasta luego, gracias. Bien, hasta luego.